Guiones y guionistas, capítulo 333. Hoy vamos a ver el viaje del tratamiento y guión de La siesta del elefante. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sentimental mundo de los guionistas y el viajero arte de los guiones. Hoy voy a hablar de cómo se crea un guión de largometraje desde la idea y la investigación inicial hasta el tratamiento y el guión. Y lo voy a hablar no de una forma teórica, sino de una forma práctica, ya que os voy a contar cómo creamos el guión de largometraje de La siesta del elefante que escribí junto con Andrea Trechan. Va a ser un podcast muy especial porque, bueno, el viaje de este guión, como veréis a continuación, es un viaje muy relacionado con nuestra vida, con la de Andrea y con la mía, y os voy a dejar como recuerdo el tratamiento del guión, para que podáis leerlo, porque es verdad que muchas veces me llegan peticiones de, oye, ¿dónde puedo ver un tratamiento? Porque además de ser una herramienta muy útil a la hora de escribir el guión, en muchos pedidos, o sea, en muchos llamados, en muchos concursos, te piden el tratamiento, ¿no? Entonces, como realmente no hay muchos tratamientos en la web, no hay muchas formas de aprender cómo se... es una herramienta de trabajo, con lo cual la gente no suele hacerlo público. Bueno, pues yo voy a subir el tratamiento para que podáis leerlo, y luego también de las cosas que os voy a contar de la historia del guión, pues para que podáis ver cómo quedó plasmado en el tratamiento final, que, bueno, ya veréis que tiene un viaje de tratamiento, luego hicimos guión, volvimos al tratamiento, pero bueno, esto lo veremos a continuación. Antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, cómics, webseries, documentales, bueno, lo que queráis. Hay 54 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de finales de historias, en el que estamos viendo cómo encontrar un poco el final de vuestra propia historia que estáis escribiendo, ¿no? Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver qué son los falsos finales y cómo podemos escribirlos, ¿no? Y bueno, vamos a conocer grandes falsos finales de la historia del cine. Y hablando de finales, ya queda menos para que termine el segundo concurso internacional de guión de cortometraje de guiones y guionistas. Queda tan solo un mes, bueno, queda 3 semanas para que enviéis vuestros guiones. No lo dejéis para el final. De momento he recibido guiones de España, de Argentina, de Puerto Rico, de Chile, de Uruguay, de Venezuela y de Ecuador. Con lo cual, bueno, no sé el resto de países latinoamericanos a qué están esperando. México, por ejemplo. ¿Dónde están los guionistas mexicanos? Venga, espero todos vuestros guiones. Por cierto, el otro día Juan, un oyente, me avisó por mail que el podcast número 110, que estaba dedicado al origen de las series televisivas, no se escuchaba. Y claro, yo digo, ¿pero cómo? Porque realmente es verdad que es un podcast que yo veo las estadísticas de vez en cuando de las escuchas y estaba como que se escuchaba poquísimo. Y es un podcast que está muy bien porque habla del origen de las series, ¿no? Como, bueno, podéis echarle un ojo, ¿no? Y me sorprendía, ¿no? Y nada, estuve investigando y tenía mal el enlace, con lo cual he puesto ya bien el enlace, podéis buscarlo en la web, en 110, también podéis buscarlo en vuestro podcast donde esté, y los que en algún momento habéis intentado escucharlo y no habéis podido, bueno, pues que sepáis que ya está activo, con lo cual podéis escucharlo. Y muchas gracias a Juan por avisarme. De hecho, cuando veáis cualquiera que haya alguna cosa mal, avisadme que así lo corrijo, vamos. Bueno, pasamos a La siesta del elefante, que bueno, ese título fue el final, pero no fue el único título que tuvo, ¿no? Ya os contaré un poquito el proceso. De lo primero que quiero hablar es el por qué escribirlo, ¿no? Que normalmente uno, bueno, se lanza a escribir guiones, pero no, como pues eso, pues para aprender, para venderlo, porque tienes una idea, hay muchos motivos, ¿no? Pero realmente el porqué muchas veces es algo que tiene muchísimo peso. Muchísimo peso, porque es un poco lo que le da sentido a todo, ¿no? La historia comenzó en el año 2010, el 1 de marzo, que fue el día en que, bueno, por un lado Mujica se le nombraron presidente aquí en Uruguay,
el presidente Mujica, y que ese es el día que yo conocí a Andrea y yo nos conocimos. Estábamos, empecé a trabajar yo en una productora, ella ya trabajaba allí, y bueno, nos pusieron juntos en un proyecto a crear un programa de televisión. ¿Y por qué digo que empezó allí la historia? Bueno, pues justo porque el tema, una de las cosas que me llamaron mucho la atención que me contó ese día Andrea, era eso, como que Mujica ese día, bueno, pues le habían nombrado presidente, y me contó que, claro, yo no tenía ni idea, no conocía nada de la historia de Uruguay, me contó, bueno, pues que él había sido un guerrillero, un guerrillero tupamaro, en la época de los 70, luego, bueno, pues estuvo en la cárcel durante 13 años, y bueno, luego se deja, una cosa que me pareció muy curiosa de la historia de Uruguay, porque claro, nuestra referencia en España, ¿no?, del mundo de las guerrillas y los terroristas y todo esto, es ETA, ¿no?, que es algo que es una organización que, bueno, una vez que empezó en la época de la dictadura y que una vez acabó la dictadura, pues bueno, pues siguió durante varias décadas, bueno, pues con la lucha armada, ¿no?, y causando mucho terror. Y lo que pasó en Uruguay es que una vez acabada la dictadura, ¿no?, bueno, pues los guerrilleros dejaron las armas y se metieron en política. Y estuvieron así en política durante décadas, hasta que en el año 2010, pues uno de ellos, un guerrillero que había estado en la cárcel y que luego se metió en política, que es el famoso Mujica, bueno, pues acabó de presidente del gobierno. Y a mí eso me sorprendió mucho. Bueno, el caso es que voy un poquito más rápido porque si no voy a tirarme una hora. El caso es que, bueno, pues unos meses después, yo ya no trabajaba en la productora, bueno, pues Andrea y yo pues empezamos una relación sentimental, ¿no? Y de pareja que, bueno, estábamos empezando entonces, no sabíamos que con los años, pues bueno, yo en ese momento no tenía ni idea de que iba a acabar viviendo en Uruguay y teniendo un hijo con Andrea, ¿no? Pero bueno, como siempre, en los inicios de las relaciones se sabe cómo empieza, pero no cómo acaban, ¿no? Bueno, el caso es que cuando llevábamos ya un año y pico de relación, Andrea, bueno, pues extrañaba mucho pues el mundo aquí en Uruguay, su familia. Entonces a mí se me ocurrió y le dije, bueno, Andrea, ¿por qué no nos buscamos una excusa para ir a Uruguay unos meses, ¿no? Y por ejemplo, escribimos un guión de largometraje de algo, de alguna historia que sea entre Uruguay, España o algo, y bueno, con esa excusa, bueno, pues nos vamos 4 meses a Uruguay, por ejemplo, a escribirlo, ¿no? Y bueno, con esta idea es cuando empezamos a decir, venga, vamos a escribir un guión juntos. Porque bueno, Andrea y yo la verdad es que trabajando juntos, pues bueno, pues la verdad es que funcionamos muy bien, ¿no? Y a partir de ahí empezó la búsqueda de la idea. La búsqueda de la idea que, bueno, ese era un poquito el motor, ¿no? Alguna historia que tuviera alguna relación entre España y Uruguay. Y empezando a ver, ¿no?, temas sobre Uruguay, bueno, cayó un documental uruguayo que se llama El Círculo, que va sobre Engler, que es uno de los 9 rehenes de la dictadura, ¿no?, que es como les llaman uno de los 9 famosos rehenes, que eran 9 líderes de los tupamaros, a los cuales, bueno, pues en estos 12-13 años que estuvieron detenidos, bueno, pues estuvieron moviéndolos de un cuartel a otro, nunca se sabía si estaban vivos, y bueno, y torturándoles, y bueno, podéis imaginaros. De hecho, hicieron una película hace unos poquitos años que se llama La noche de 12 años, que cuenta la historia de 3 de ellos, ¿no?, de Mujica, de Huidobro y de Rosenkopf, ¿no? Si no habéis visto la película, podéis verla porque, bueno, ahí la verdad es que uno se hace bastante a la idea, ¿no? Bueno, pues en el documental hablan de Henry Engler, que es uno de ellos, que, bueno, luego cuando salió, bueno, pues ha sido un científico muy importante, que incluso fue uno de los fundadores del Centro Uruguayo de Imagenología y algo así. Bueno, el caso es que en el documental, bueno, él va viendo con algunos de las personas que han estado a lo largo de su vida, bueno, pues cuenta mucho lo que tuvo que hacer, ¿no?, para mentalmente no volverse loco a lo largo de estos 12 años que estuvo preso. Y bueno, hay un momento del documental en el que se junta con un personaje, con una persona que es un español, que bueno, como que les detuvieron juntos, ¿no? Él era un compañero suyo guerrillero y bueno, les detuvieron juntos y bueno, van al bar donde les detuvieron, están contándolo todo y de repente, claro, dijimos, ¿y este quién es? Entonces vemos que es un español que había huido de la época de Franco, porque bueno, estamos hablando de finales de los años 60 y bueno, pues la gente de ideología de izquierdas, bueno, pues no lo llevaban muy bien allí. Entonces, bueno, él huyó de España, vino aquí a Uruguay y acabó, bueno, uniéndose a los Tupamaro. Y bueno, pues le pillaron y estuvo pues 13 años en la cárcel y ya en el 85 cuando acabó la dictadura y hubo la amnistía, él, bueno, volvió a España, allí pues, se convirtió en catedrático de Derecho Penal
y bueno, tuvo una familia, ¿no? Y bueno, el caso es que es una parte muy pequeña del documental, pero dijimos, ¿y esta persona? ¡Wow! ¿No? Como diciendo, este tiene que tener una historia, vamos, detrás alucinante, ¿no? Y bueno, ni cortos ni perezosos, lo buscamos, nos comunicamos con él y bueno, quedamos con él para tener una entrevista. Una entrevista, quedamos en un bar y le contamos un poco pues nuestra idea, que queríamos hacer una película, que nos gustaba su idea, bueno, que nos había sorprendido mucho su historia y bueno, y empezamos a hablar con él. Y a partir de ahí empezamos una serie de entrevistas que nos veíamos cada cierto tiempo, que no era algo fácil, la verdad, porque bueno, él es una persona que como todos los que vivieron todos esos hechos históricos, pues han quedado pues se quedaron bastante marcados por todo lo que vivieron. El caso es que, bueno, en las entrevistas empezó a contarnos la historia. Bueno, nosotros también empezamos a tener una relación con él, una relación de amistad, es alguien al que obviamente le tenemos mucho cariño. Y él, bueno, nos fue contando un poco cómo vivió toda esa historia. Nosotros siempre tuvimos la idea de hacer una ficción, no de hacer un documental, pero claro, para él no era nada fácil volver a sacar todos estos recuerdos, ¿no? De hecho, obviamente él nos contó alguna parte, una parte de lo que él quiso obviamente contarnos, hay otra parte pues que él me imagino que la tiene olvidada, obviamente, porque bueno, pues la mente es sabia y esas cosas nos ayudan a olvidarlas, y luego otra parte que pertenece obviamente a su intimidad y que no quiso contarnos, ¿no? Nosotros desde el principio siempre fuimos como muy abiertos y muy, mira, cuéntanos lo que quieras, o sea, nosotros no queremos hacerte ningún mal y que tengas que recordar cosas demasiado, o sea, también desde el principio tuvimos claro que no teníamos que grabarlas, ¿no? Porque aunque lo ideal en este tipo de cosas es grabar la entrevista para luego reproducir y que no se te pierda nada, sí que al poner una grabadora estás poniendo ahí como una especie de barrera, ¿no? Con lo cual nosotros simplemente íbamos con nuestra libretita, tomábamos un poquito de notas y luego al acabar cada una de nuestras reuniones, bueno, pues nos íbamos a casa y pasábamos a ordenador un poquito lo que recordábamos más importante. Y bueno, con este tipo de reuniones, claro, vimos, la historia nos pareció apasionante y dijimos, bueno, aquí hay un historión detrás, ¿no? No solo de lo que él nos contaba, sino lo que nosotros estábamos viviendo con toda esa historia. Y con esta información que traíamos de las reuniones hicimos este soñado viaje a Uruguay, que era un poquito el motor de todo, ¿no? En el cual, bueno, nos planteamos estar 3 meses en Montevideo y un mes, el mes de enero, que aquí en Uruguay es verano, pues bueno, pensamos en hacerlo en la playa, ¿no? Irnos a algún balneario, alquilar una casa, una cabaña, algo, ¿no? Como para escribir allí el guión. Y eso hicimos en el 2011, vinimos a Uruguay y estos 3 meses se los dedicamos a, por un lado, la investigación, leer muchos libros sobre el mundo de los tupamaros y el mundo de esa época, ver películas, también ver películas relativas al tema y escribir el tratamiento. Esa fue nuestra idea, ¿no? Hacer el tratamiento y dejar el último mes, el mes de la playa, para escribir el guión, la primera versión del guión. Y claro, a la hora de ver con qué punto de vista le dábamos a la historia, porque claro, era una historia que había pasado mucho tiempo antes, para nosotros el proceso de investigación, el proceso de las entrevistas era algo tan fuerte que decidimos integrar todo eso en el guión, con lo cual el guión al fin y al cabo lo que estaba contando era la historia de una pareja, de un chico español y una chica uruguaya que bueno, no somos nosotros, o sea, son personajes inspirados un poco en nosotros, pero no somos nosotros, que contactaban con un antiguo tupamaro, porque en ese momento del guión, al principio era como que iban a hacer un cómic o algo así, y empezaban con las entrevistas con esta persona, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, era el viaje de los flashbacks contando un poquito cosas del pasado y luego la transformación de esta persona, de este hombre, ¿no? Con un viaje final, ¿no? A Uruguay. Y lo que hicimos fue integrar también lo que nosotros estábamos viviendo en Montevideo. Esos 3 meses, claro, nosotros vivimos cosas tan alucinantes como de repente fuimos al Museo de la Memoria, que es un museo dedicado a, bueno, pues a todo este tipo de la represión, la dictadura, y claro, veías las puertas de la cárcel, veías muchos elementos que habían tenido en la cárcel, y de repente encontramos un libro, ¿no? El típico cuaderno donde venían el número de los presos y al lado el nombre, ¿no? Y claro, fuimos a buscar un número que nos había dicho en una de las entrevistas y vimos ahí el número y su nombre. O sea, y entonces como de repente, como que todas esas historias que te han contado, que te has imaginado, empezabas a materializarlas ya, pero vamos, sobre el terreno, ¿no? O por ejemplo, otro momento también alucinante es cuando fuimos al
al shopping de Punta Carretas, que eso, claro, es algo que a los que venimos de fuera nos dejó, a mí por lo menos me dejó bastante alucinado, que es en una antigua cárcel donde él había estado, en mitad de la ciudad. Bueno, pues con el tiempo esa cárcel la derruyeron y construyeron un centro comercial, un shopping, pero mantuvieron elementos de la fachada, con lo cual tú lo ves desde fuera, entras y eso es la parte de la antigua cárcel, incluso alguna parte estructural, pero luego dentro es un centro comercial, ¿no? Con lo cual yo la primera vez que entré, claro, flipé bastante con todo y dentro, claro, yo me imaginaba, y donde veía las tiendas, me imaginaba que es donde antiguamente estaban las celdas, ¿no? Y donde había pasado la historia que nos habían contado a nosotros, ¿no? Que de hecho en esa cárcel es la famosa fuga de Punta Carretas, que se fugaron más de 100 presos tupamaros, ¿no? Por un túnel y sin violencia ni nada, de que de hecho nuestra persona, nuestro hombre, estuvo allí implicado, no fugándose, sino él fue con un camión a recogerlos, ¿no? A él le dijeron, tienes que estar a tal hora con el camión en tal sitio, va a entrar gente, va a pasar algo en ese camión y tú les tienes que llevar a tal sitio. No tenía más información, ¿no? Era la forma con la que se circulaban, ¿no? Solo tenías que tener la mínima información posible, ¿no? Y claro, luego él casi al día siguiente se enteró que se habían fugado 100 personas. O sea, él fue el primero que flipó, ¿no? Pero el caso es que, claro, todo este tipo de investigaciones nosotros la introdujimos dentro del guión, dentro de la historia y dentro del tratamiento. Y luego ya nos fuimos este último mes, el mes de enero, una vez escrito todo el tratamiento, a escribir el guión a esta cabaña. Esa es una situación un poco como idílica para un guionista, ¿no? De repente te vas un mes a la playa en una cabaña con tu pareja encima, los dos a escribir un guión. Y encima no teníamos wifi, no había wifi, porque no había wifi, era una cabaña bastante austera. También estamos hablando de hace 10 años y entonces estábamos como encima incomunicados, ¿no? Teníamos que irnos a otro pueblo cercano para conectarnos a internet cada cierto tiempo. O sea que vamos, genial para escribir, la verdad. Yo ahora me pongo a pensar con internet, ¿no? Las distracciones que hay. Ahora viéndolo con el tiempo, digo, qué maravilla que no hubiera internet, ¿no? Y allí lo escribimos, bueno, a cuatro manos. Había momentos que escribíamos juntos y había momentos donde, como habíamos trabajado tanto el tratamiento, pues de repente cada uno se ponía con su ordenador y escribía uno una escena y otro otra escena. Y luego las intercambiábamos. Por entonces el guión se llamaba, creo que era una frase hecha, era tipo: nadie pasa por el infierno sin quemarse. Creo que sí, que era una frase que habíamos oído en una charla de alguien que había pasado por la dictadura y había sido torturado, ¿no? Y realmente era una frase súper, que como que explicaba muy bien todo el proceso de la película. Luego pasó por otro título, porque claro, luego un momento que fue como muy especial es, bueno, vale, hemos escrito ya nuestro guión y claro, se lo teníamos que enviar a la persona que había confiado su historia, y para nosotros era súper importante su opinión, porque aunque es un guión de ficción, no dejaba de estar inspirado en alguna de las cosas que nos había dicho, con lo cual realmente su opinión para nosotros era algo muy, muy importante, ¿no? A partir de ahí, también de su opinión, encontramos otro nombre que también nos lo sugirió él, que era Detrás del cartel. Y hacía referencia a todas estas personas que no son públicas, ¿no? Porque claro, antes os he hablado de los nueve rehenes, y claro, aquí ha habido líderes que han sido muy públicos, pero claro, luego hubo mucha gente que estuvo también en la lucha, que no son gente famosa, que son gente que, bueno, que han estado allí ayudándose unos a otros, ¿no? Y como que la película, bueno, pues hablaba un poco de ellos, ¿no? No hablaba de los líderes, no hablaba de los héroes. Bueno, aquí todo el mundo puede ser héroe, ¿no? Pero bueno, hablaba como de las personas menos que están detrás del cartel, ¿no? Y ese título tuvo un tiempo. Y de hecho, ya que estamos, os explico por qué se llama La siesta del elefante. Y es porque hay una canción de una cantante que se llama Nubla, que se llama Nada se olvida. Y realmente hay un párrafo que es que dices, es que este párrafo nos habla de lo que va el tema de la película, ¿no? La canción, el texto, al principio empieza así como: nada se olvida, todo se guarda en paquetitos de memoria, todo es historia. Bueno, la melodía no es así, disculpad, pero bueno, os hago así un poco de memoria. El caso es que luego hay un párrafo en el que dice: porque nada se olvida, como elefantes que se despiertan de la siesta, inalterables. Bueno, este era un poco el concepto, ¿no? La melodía, disculpad que no es así, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Como que de repente un elefante que se despierta de la siesta y que ya no lo puedes parar. Y esto es un poco lo que le pasaba al personaje de nuestra película, ¿no? Como que de repente tenía una parte suya que había vivido muchos años atrás,
¿no? Una historia, incluso una historia de amor, y que de repente la tenía el personaje dentro, olvidada, y con el encuentro con estos otros dos personajes que empiezan a hablar con él, bueno, pues de repente se le despierta, y es como un elefante que se despierta de la siesta y ya no lo puedes parar, ¿no? Y eso es un poco el proceso de transformación del personaje en la película, ¿no? Hablando siempre ya de la ficción. Bueno, y así terminamos nuestro guión, y claro, luego cuando haces un guión ¿no? De estos de especulativo, del que nadie te lo pide, nadie te lo paga, no nada, dices, bueno, vale, ya tengo mi guión, me encanta, es maravilloso, lo reescribes un poco y tal, y dices, ¿y ahora qué hago con él? Bueno, nosotros lo que hicimos es, vivíamos entonces en Madrid y aprovechamos que hicieron un ciclo de documentales uruguayos en Madrid. Bueno, pues nosotros dijimos, a ver, ¿quién va a ver? Va a ver estas personas, por aquí, por aquí, por allá. Bueno, pues nos imprimimos 3 copias y fuimos, ¿no? Vimos después de 3 presentaciones y entonces le entregamos el guión, ¿no? Pero directamente, tipo, como esperarles a la salida y hola, mira, que hemos hecho un guión y tal, y encasquetar el guión. Se lo dimos a una productora y a 2 directores de documentales. Bueno, la historia fue que, bueno, de 2 personas nunca tuvimos noticias, pero uno de ellos de repente, que es Gonzalo Arijón, que es el director del maravilloso documental La Sociedad de la Nieve, que es un documental que habla de la historia de los de Viven, ¿no? de los supervivientes aquí del accidente de los Andes, que es alucinante el documental, o sea, si podéis verlo, vedlo, porque es impresionante. El caso es que él, que vive en París, es un uruguayo que vive en París, bueno, pues en el viaje de avión, al día siguiente se volvió a París, se leyó nuestro guión, y al día siguiente le gustó mucho y nos envió un mail. Y entonces ahí empezamos otra nueva historia, ¿no? Con otra nueva relación, con otra nueva persona, con la cual seguimos obviamente con relación, porque bueno, empezamos con muchos Skype, y claro, vivía en París, nosotros en Madrid, a él le gustaba mucho la historia y empezamos a hablar, bueno, de algunos cambios, algunas cosas, y estuvimos durante mucho tiempo con esa historia reescribiendo. De hecho, a partir de charlas con él que le interesaba, ¿no? Que él quería dirigir la película, bueno, dimos un pasito para atrás, ¿no? Y hicimos un tratamiento nuevo. ¿Qué es el tratamiento que yo os voy a dejar hoy aquí? Claro, habían pasado los años, habían cambios, él tenía otro punto de vista y entonces, manteniendo lo gordo de la película, hicimos algunos pequeños cambios, ¿no? Y entonces, bueno, decidimos que lo mejor era volver un pasito para atrás el tratamiento para luego poder hacer el guión. Bueno, luego, pues por distintos motivos, el caso es que al final, bueno, la historia se quedó en un proyecto más de tantos proyectos, ¿no? Que nos metemos los guionistas, que luego no llegan a ningún lado, ¿no? Pero bueno, para mí ha llegado a muchísimos sitios porque ha sido un proceso vital alucinante, hemos aprendido mucho escribiéndolo, a nivel pues eso, a nivel nuestra vida con Andrea. De hecho, empezamos con ese proyecto escribiendo juntos y seguimos con nuestro proyecto vital. Conocer a esta persona fue alucinante también, todo lo que nos contó y lo que vivimos emocionalmente con él, porque claro, para él no fue nada fácil realmente, pero bueno, sí que nació una amistad preciosa. Luego con Gonzalo hemos seguido en contacto y bueno, pues algún día van a salir algún proyecto más, porque de hecho, bueno, hemos hecho algún contactito más para hacer alguna vez cosas juntos, con lo cual, bueno, aunque al final no haya terminado en película todavía, es un guión que la verdad es que nos ha dado muchísimo. Bueno, esto es más o menos una historia personal, ¿no? Una historia un poco más hablando de mí, de un proceso, de un guión que hemos hecho nosotros, para que, bueno, que quería compartirla, porque, bueno, normalmente solemos conocer las historias de los éxitos, ¿no? De cuando llega una película y se hace la película, luego sí lo cuentas, pero algo que, bueno, yo nunca lo consideraría un fracaso, la verdad, pero algo como de los proyectos que no llegan a su fin, ¿no? Que no llegan a la película, normalmente se quedan ahí por el camino, y son proyectos que probablemente a lo mejor no, a mí este proyecto me ha aportado mucho más que otras historias que he hecho y que sí han llegado a hacerse, ¿no? Y que se han llegado a grabarse, ¿no? Pero bueno, como que pensé que podía ser interesante compartirla con vosotros y con vosotras. Si os ha gustado, bueno, yo esto lo puedo hacer más a menudo, contar, porque de historias de estas tengo 50.000, de hecho muchas os las voy contando ya en pildoritas, pero bueno, si os gustan más este tipo de podcast personales, cada cierto tiempo, bueno, pues puedo contaros también alguno más. Muchas gracias a los que compartís el podcast por redes sociales o le dais comentarios y valoraciones en el podcatcher donde lo estéis escuchando, y sobre todo y a los que lo compartís con vuestros amigos y decís, mira, que hay un podcast que hablan de guión y tal. Y muchas gracias sobre todo a los que os suscribís a los cursos de guión y contratáis las consultorías y mentorías, porque bueno, gracias a vosotros este podcast puede mantenerse y salir semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis
para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!